Todo pasa por la radio. A continuación, Interés General por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Estamos en comunicación con el coronel Augusto Esteban Vilgré Lamadrid. Vamos a decir, a manera de introducción, que es director del Centro de Salud de Veteranos de Guerra, fue a Malvinas como subteniente, jefe de sección del Regimiento de Infantería Mecanizado 6, luego volvió a Patricios, Tablada, recuperación del 3 de diciembre, siempre en primera línea, dedicado 100% a la carrera de veteranos. Está autorizado y es designado por el Ejército para hablar de Malvinas, relato en primera persona. Es además jefe de sección de Pontroñeri, soldado condecorado, y él también al heroico valor en combate. El coronel nos va a estar visitando el próximo lunes en una charla justamente de la cual vamos a hablar con esta comunicación. ¿Cómo le va, coronel? Buen día. Muy buenos días, un placer saludarlos y gracias por llamarme y gracias por invitarme a Coronel Pringles a conversar y contar historias de soldados, casi cuentos de fogón. Yo estuve leyendo algunas cosas cuando me enteré de su visita, algunas relacionadas, por supuesto, a su actividad allí en Malvinas, que sería lo que primero me gustaría que nos introduzca un poco en tema. Yo sé que usted tuvo una activa participación y hasta casi el día final con el famoso combate que podríamos llamar uno de los combates finales, ¿verdad? Exactamente. Sí, justamente el ser testigo privilegiado de sus últimos combates y el ser testigo de cómo combatieron nuestros soldados es el que a mí me permite hablar con soltura, porque yo no cuento mi propia historia personal, sino la historia de aquellos que combatieron conmigo, que son las historias de fogón de las que te hablaba. El día domingo 2 de abril fuimos un grupo de veteranos y familiares caídos recibidos por el presidente de la República en Olivos, y le dije esto exactamente que te estoy diciendo a vos, o sea, adelante de él y las historias que yo contaré allá, estaban los papás de los caídos, los soldados estaban caídos, que podían ser nuestros propios padres, y estaban los soldados saludándole al presidente de veteranos de guerra, que podrían ser caídos en combate también, y que en ese sentido yo quería resaltarle y destacarle el valor y el coraje de los soldados argentinos, que le provocaron la mayor cantidad de bajas por vía de combate de infantería o de combate terrestre de su historia, sacando solamente la Segunda Guerra Mundial, que fueron soldados argentinos que pelearon con su fusil y con sus armas contra el invasor británico y que pagaron un costo altísimo, pero murieron como héroes y como valientes, porque los soldados que me acompañaron en el último asalto en el combate de Monte Tablan, cuando fueron recogidos sus cuerpos el día 5 de julio, ninguno tenía un tiro en la espalda o un izquierdo en la espalda, señal inequívoca de que estaba huyendo, sobre todo tenían tiros en el pecho, en el abdomen o en su cabeza, lo que implicaba claramente que estaban combatiendo hasta el final. Y esas historias que uno quiere contar, que son paisanos de la provincia de Buenos Aires, porque mis soldados eran paisanos de la provincia, ciudadanos comunes y ordinarios como cualquiera de nosotros, y que sin embargo en algún momento de su vida hicieron algo extraordinario, y el ejemplo es justamente eso, que cualquiera de nosotros, que somos personas comunes, podemos hacer algo extraordinario como hacen nuestras maestras rurales, que con lluvia, frío o calor van a dar clase a caballo, a pie o como sea, y es una forma de hacer patria, y no por eso son héroes, como tampoco todos los que tienen la guerra somos héroes. Usted hace referencia, coronel, a la batalla final, digamos, podríamos decir, del Monte Tumbledown. Allí murieron 20 argentinos y los británicos tuvieron 9 bajas, si no estoy equivocado. Exactamente, sí. En ese combate, de mi pelotón particularmente murieron 7 soldados y quedaron 14 heridos en un contraataque para tratar de restablecer los límites que teníamos con los británicos. Contraataque que no salió, o sea, no obtuvo su resultado, pero sí demostró el enorme coraje de nuestros soldados. Y eso es lo que queremos contarlos. Para los chicos de las escuelas o los adultos que nos escuchen, sientan orgullo de ser argentinos, sepan que los argentinos no se arrean con cualquier poncho,
y que bueno, son historias de ejemplo de lucha, pero sobre todo de ejemplo de convencimiento, ¿no? Lo que es el amor a la patria, de lo que es servir a la nación y ser un honesto ciudadano. En mi pelotón la mayoría de los soldados eran peones rurales, los suboficiales eran de diferentes provincias, lo que demuestra que argentino no es ni condición social, ni cuna, ni nada. Argentino es donde se nació, y todos somos argentinos, y todos tenemos los mismos derechos, y estamos vistos de la misma manera, y tenemos las mismas obligaciones. Entonces, caso de estos soldados valientes que me acompañaron son los que escribieron mi historia, los que hicieron que yo no sea la misma persona a partir de haberlos conocido, y bueno, me parece muy buena la invitación que me hicieran de Pringles y que me excusara tan gentilmente el mayor, el jefe del campo Pringles, para ir a visitarlos. Hacemos este viaje para poder difundir historias comunes, de hombres comunes que hicieron cosas extraordinarias. Eso es lo maravilloso. Esto hay que también destacar que los propios británicos, cuando hablan de las tropas argentinas, hablan de su tremendo valor, ¿no? Y enaltecen, digamos, su victoria en función de lo bravo que fueron sus rivales, ¿no? Totalmente, mirá, y en esto ha dado el punto, porque la realidad es que durante muchos años, por egoísmos, intereses políticos y hasta imposiciones externas de los que ganaron la guerra, se silenció la historia de nuestros combatientes de Malvinas, se mezcló la causa Malvinas con los reclamos del 70, de la época de la dictadura, y en definitiva, los veteranos de guerra fuimos los que quedamos en el medio, y las guerras, los costos y los precios, no importa si uno gana o pierde, siempre la pagamos los soldados. Y nuestra nación, nuestro país fue muy injusto con sus veteranos de guerra, 10 años los ignoró, ni siquiera los reconoció como veteranos, recién en el 92 fuimos reconocidos como veteranos de guerra, fueron los soldados, los cuadros, recién en 2004, el hecho de haber elegido la carrera militar nos imposibilitaba por una decisión política de ser considerados veteranos de Malvinas con su pensión correspondiente, y la realidad es que en todo este uso político, ese uso de la causa Malvinas, se olvidaron de las personas que era lo más importante, el combatiente. Y como pagamos esos costos, esos precios, y recién ahora se empieza a contar historias, la gente, nuestros conciudadanos, que son los que maduran más rápidamente que la clase política, necesitan y deben conocer esas miles de pequeñas historias de una derrota que era inevitable, pero que los soldados en el campo de combate le dieron honor. No es lo mismo que Capurcio, Yohuma, cancha rayada, la vuelta obligado como paliza, o una derrota valiente de soldados heroicos, y después hubo un Chacabuco, después hubo una independencia. O sea, las derrotas dejan enseñanzas también, pero no tienen padres. Y los veteranos de guerra los hicieron padres de la derrota durante muchos años. Y a veces una derrota de armas de la patria, una derrota honrosa, que como vos bien dijiste, los propios británicos lo reconocen. Pero si los propios británicos lo reconocen, los que somos veteranos de guerra y tenemos la suerte y el honor de ver combatir a nuestros soldados, tenemos la obligación moral de contar quiénes fueron esos soldados, con nombre y apellido, y qué hicieron. Y sobre todo, contar que eran personas normales, no eran superhombres, no eran la imagen de bronce que vemos, sino seres con sus miserias y virtudes como tenemos todos. Me interesa que, apelando a este fervor que usted pone en estas recordaciones, si nos puede traducir en pocas palabras qué siente un conductor de una tropa cuando ve caer a sus soldados. Y yo te pongo un ejemplo. Yo el 14 de junio, cuando llego a Puerto Argentino, ya al mediodía, de hecho terminamos nuestros últimos tiros cuando ya era el alto el fuego, cuando en Puerto Argentino, después de cruzar una barrera de fuego de artillería, miré hacia el monte Tamerlane, hacia el monte Dos Hermanas, que es donde habíamos combatido en esos últimos 5 días, y yo entré con 13 hombres. Me sentí la persona más fracasada de la tierra, porque como jefe no había sabido cuidar a mis soldados. Y eso me generó la derrota. Tocar fondo siempre te genera otros sentimientos, y en la posguerra inmediata, cuando el Estado se había olvidado de nuestros soldados, mejor forma de rendir honores a ellos que habían caído en combate y habían muerto en combate al lado mío, que en el momento de los disparos uno corre el cadáver del compañero y otro se hace cargo de su arma y otro tira. Ese sentimiento del 14 de junio, cuando ya la adrenalina había bajado de ser un perdedor, me generó a mí un montón de cuestiones. La primera, en la posguerra, yo quería otro ejército, un ejército más profesional, un ejército combativo, y en todos esos años de joven oficial dediqué a entrenar perfectamente a mis soldados y de la mejor manera posible, con el mayor realismo,
para que ellos sean los que logren que el que muera por su patria sea el soldado enemigo si la nación se lo pedía de nuevo, y no ellos. Y después con los años encontré que esa derrota y ese al ver caer a mis soldados se transformó también en conocer los problemas y las patologías que al haber estado en la guerra tenían aquellos que habían vuelto. Las heridas del cuerpo cicatrizan, las amputaciones también cicatrizan, nos acostumbramos a vivir con ellas, pero las heridas del alma sangran, y los únicos que las sienten sangrar son los que las tienen y sus familias. Entonces, en algún momento de mi vida militar, las circunstancias me llevaron a trabajar en la parte de salud mental, y hoy hemos logrado un montón de cambios a nivel legislativo, en lo que hace a la salud mental de los veteranos de guerra, en su atención, en dar atención de primera calidad, como en los países del primer mundo, y que fue mi otra forma de volver. Antes fue entrenar soldados para que hagan que otros mueran por su patria, y después fue cómo lograr que mis hermanos de la guerra, ya casi 30 años, encuentren cura a sus heridas. Esa es la forma que tengo, de haber visto caer a mis soldados en combate y verlos morir heroicamente, y después saber que sus cuerpos, el 5 de julio, casi 20 días después de la guerra, habían recogido por los británicos y algunos estaban con sus armas en la mano, devolverlo de esa manera. Las experiencias duras y traumáticas yo creo que se ven tratar de cristalizar en experiencia y que logren cambios en nosotros. A mí me enseñaron a ser humilde y me hicieron mejor persona. Eso fue lo que logró en mí el ver a mis soldados caer en combate, o ver a los heridos no quejarse y soportar sus heridas con dignidad. Y bueno, ese es lo que logró en mí el ver caer a mis soldados en combate. Coronel, ¿qué edad tenía usted cuando fue a Malvinas? Y yo tenía un año más que mis soldados. Cumplí años el 15 de junio, cumplí 22 años el 15 de junio, el día después de la rendición. Le hago esta pregunta porque usted mencionó de alguna manera a las Fuerzas Armadas en otro periodo histórico de la Argentina, que comenzó unos cuantos años antes del 82, cuando usted era un niño, aparentemente. Sí. Digo esto porque es bastante frecuente que los argentinos, habida cuenta de algunas cuestiones que tienen que ver con la represión de los años 70, se alejaron bastante de las Fuerzas Armadas. ¿Encuentra algún rechazo usted cuando recorre en estas recorridas que hace habitualmente? ¿Encuentra algún rechazo en la gente? ¿La gente le menciona a ese periodo histórico que enluta a las Fuerzas Armadas? No, en absoluto. No. Vos calculás que hoy ningún militar en actividad estuvo en la década de 70. No, yo era adolescente, yo era secundario. Mi preocupación era ir al campo, andar a caballo, hacer deporte, enamorarme de la chica que normalmente no me daba bola. Ese fue mi década del 70. Yo creo que los únicos que hoy hacen o mencionan esos temas, o relacionan a los militares, hablando de los milicos o de forma peyorativa, es porque tienen una predisposición natural, ya sea ideológica o por lo que fuere, contra los militares en particular. Pero a mí jamás me ha tocado en ningún lugar donde he ido que alguien me rechace o me discrimine por ser un soldado de la patria. Al contrario, realmente, y sobre todo en el interior, no tanto en la ciudad de Buenos Aires, tiene más vorágine de vida, por el interior, al contrario, siempre he sido recibido con muchísimo respeto por usar el uniforme de la patria. Entonces, que el uniforme que usamos los militares es el uniforme de San Martín, que defiende y está preparado para defender la bandera de Belgrano. Entonces, es algo hasta que causa risa que un ciudadano se ría o tenga visión peyorativa de quienes usan el uniforme de la nación, que son los que están para defenderlo y defender la soberanía nacional. Al contrario, cualquier país serio y civilizado respeta a sus Fuerzas Armadas porque son los únicos en los cuales la nación le entrega las armas de la patria, el uniforme de San Martín, para ejercer el monopolio de la violencia. Y las decisiones siempre de usar el monopolio de la violencia son el más alto nivel de la política nacional, no de los soldados. Los soldados son los que pagamos los costos. Así que, no, yo en absoluto, siempre he sido recibido con el mayor de los respetos por ser soldado y haber elegido la profesión de las armas. ¿Qué comentario, qué reflexión le merece lo que dijo un hombre que también estuvo en Malvinas, Gómez Centurión, respecto a que no hubo una acción sistemática del Estado para hacer desaparecer personas? No, ni idea. Yo la verdad de eso, no solo ni idea.
yo era joven y te soy honesto, yo soy una persona que me encanta mirar para adelante y mirar para el futuro. Yo pienso en la patria que voy a dejar a mis nietos. Y discutir el pasado, pues vamos a discutir el 55, vamos a discutir la época de Perón, vamos a discutir el 5x1, vamos a discutir la época de Urquiza. O sea, los argentinos tenemos una afición de ver en el otro y mirar el pasado y jugar a los demás por lo del pasado. Y como dijo Cristo, que esté libre de toda culpa de tirar la primera piedra. Yo la verdad que en ese tema, y más de la década del 70, que yo, ya te digo, estaba en el secundario, ni menciono, que lo juzgue la historia y que lo juzgue la justicia lo que tenga que hacer, y que los que hayan cometido delitos y que paguen lo que tenga que pagar. Yo en eso, yo lo mío, como vos me dijiste bien, es Malvinas, es la nación, es mi uniforme de la patria, es el honor de ser soldado, y el resto lo dejo para los ideólogos y la política. No, la verdad que no, además ni siquiera me he detenido a pensar, los crímenes son crímenes, los delitos son delitos, y la justicia es una sola. O sea, el resto, que cada uno sea responsable de sus actos. Esa es la realidad. Sueña con unas Fuerzas Armadas más integradas en la sociedad, produciendo esa sinergia que se da en muchos lugares del mundo, donde realmente cuando uno habla de militares no tiene por qué hacer, como usted decía, una estigmatización. La gente no es... es que yo creo que lo que estigmatizan son las ideologías y los políticos que usan las ideologías para ejercerlas. Los soldados nunca estuvieron separados de su pueblo. Hoy vas a Comodoro Rivadavia, están todos los tanques, las unidades del sur, ayudando a la gente en inundación. Vos vas a Santa Fe, explotó un edificio con gas, hay soldados ingenieros cargando con un cepillo de dientes por encontrar un dedo para sacar un cuerpo. Vos vas al norte, crece el río, hay inundación, están los soldados repartiendo comida o colaborando. El pueblo no es tonto, el pueblo sabe quiénes son sus Fuerzas Armadas. Son los políticos los que utilizan, de acuerdo a sus conveniencias, épocas o menciones de forma peyorativa. Pero la gente no es tonta, la gente sabe que sus soldados están al servicio de la nación. ¿Sabes por qué? Porque lo ven en las calles. El día que tenga una inundación, no tengas duda que va a haber un carro aguatero del ejército, va a haber en la cocina de campaña repartiendo comida, va a haber un soldado con el agua hasta el cuello para sacar a una familia dentro de una casa inundada. Y la gente eso lo sabe. Los que miran, los que deben insertarse, no son justamente los soldados. Los soldados simplemente servimos a la nación donde nos mandan. Que no tiene nada que ver con lo que la gente realmente palpa en las calles. A mí, yo estuve en el regimiento de Patricios inmediatamente después del proceso. Yo iba con mi uniforme y con la bandera de guerra del regimiento. A mí jamás nadie me maltrató por ser soldado en las calles. Por ahí me maltrataban los medios de comunicación, llamándome peyorativamente milico. Pero jamás un ciudadano me trató de esa misma manera. Jamás nadie me dijo en la cara milico. No, al contrario. Por eso te digo, la gente sabe quiénes somos los soldados. Cuando hay un problema, el soldado siempre está. Cuando la patria le pide que tome su fusil, el soldado va y toma su fusil, la gente lo sabe. Y cuando el soldado tiene que ayudar a sus ciudadanos, porque en definitiva nosotros somos parte de la sociedad. Alguien nos dijo que estábamos separados y dijo que teníamos que integrarnos. Yo no necesito integrarme, yo soy ciudadano argentino, mis padres son ciudadanos argentinos y mis hijos también. Yo formo parte de la sociedad. Y como que digamos que los médicos deben integrarse porque son médicos. No, yo estaba al servicio de la nación, como mucha gente está al servicio del Estado. Es un preconcepto ese que tenemos que insertarnos en la sociedad. Es al revés. La sociedad sabe muy bien quiénes somos los soldados. Ese es mi concepto. Me parece muy bien, además lo defiende con énfasis, cosa que es muy destacable. Usted habló de la... Así yo. Me imagino. Usted en el 89 tuvo un rol protagónico también en La Tablada, donde usted hacía referencia en Patricio. Sí, mira, una cosa que te enseña la vida es a ser filósofo cuando conoces las miserias humanas y cuando conoces el dolor y el horror. Las guerras siempre traen dolor y horror. Y si bien los soldados nos entrenamos para pelear contra otros soldados, es terrible cuando vos ves en eso sufrir a civiles o cuando ves niños. A mí no solo la vida militar me hizo conocer el horror y el espanto que es la lucha entre hermanos en el combate de La Tablada, porque es sangre joven que la nación pierde para hacer una patria mejor para nuestros hijos. Yo lo conocí en el combate de La Tablada el 23 de enero de 1989, pero también conocí el horror en la ex Yugoslavia en el año 93, de ver hermanos también matándose entre sí, simplemente porque unos habían nacido en Croacia y otros en Serbia, y conocí el horror en Irak de ver cómo árabes se mataban con árabes por un pozo de petróleo o por algo peor, o por una diferencia simplemente de práctica de religión, si eran sunitas o chiitas.
y el horror y el dolor y la muerte, tener que ayudar a un chiquito que no se muera en medio del desierto porque agarró una bomba y le volaron las manos, hacer la respiración boca a boca para no se te muera, si no te deja una enseñanza y la pucha, la verdad que somos inhumanos. Y eso me enseñó a ser más humilde, ser mucho más contemplativo con las personas, saber respetar lo que piensa el otro y sobre todo saber que cada día puede ser el último de nuestra vida. Y si no vimos cada día como el último de nuestra vida, tratando de hacer el bien y ayudar a los demás a ser mejores personas, y nosotros nos tratamos nosotros también de ser mejores personas, y la verdad que nuestra vida no tiene sentido, esa es la realidad, ¿no? Muy bien, hemos escuchado atentamente al coronel Augusto Esteban Bilgré de la Madrid, y creo que ha quedado abierta la expectativa para esta charla, que justamente va a ser una charla abierta, que se va a llevar a cabo en el Fortín Tradición y Libertad el próximo lunes 10, a las 10 horas, ¿es así? A las 10 horas, si la ruta y la niebla me dejan llegar, a las 10 horas estaremos largando. Bueno, lamentablemente vamos a estar en el aire, pero vamos a ver si podemos, aunque sea, transmitir algún poquito en directo para llevarle a la gente. Pero cómo no. Me imagino que a través de esta charla, de estos minutos, ha despertado la suficiente inquietud en la gente, ¿no? Y la expectativa. Yo le agradezco mucho, lo felicito por este calor, por esta forma de interpretar este periodo histórico que le tocó vivir, que lo ha ubicado en una parte de la historia que realmente, si bien es cierto dolorosa, capitalizarlo como experiencia de vida es extraordinario. Totalmente. Así que le agradezco mucho, le mando un respetuoso saludo, coronel. Pero muchísimas gracias, un honor, gracias por la llamada, muchas gracias al municipio por invitarme, a la Secretaría de Cultura, que fue muy agradable, muy amable conmigo, y va a ser un honor también, que soy paisano de la provincia de Buenos Aires, yo soy de Dolores, que era guerra con paisano de la provincia de Buenos Aires, así que estaré con paisano de Pringles contando nuestras historias y historias de personas normales que hicieron algo grandioso por la patria. Y además, muchas gracias a ustedes. Y además en un lugar de paisanos, el Fortín Tradición y Libertad. Pero ¿cómo? Yo tenía mi bota acordeonada cuando era chico, mis bombachas, iba a la jineteada en Dolores, habré jineteado un ternero también de chico. ¿Y habrá algún asadito ya que estamos en el Fortín al mediodía, no? Imagino que el mayor algo, el chácara, como le decimos nosotros los amigos, algo nos tendrá preparado, ¿no? Ah, muy bien. Le comunico que lo está escuchando desde la remonta en vivo por la página web, así que quiere comprometerlo en vivo, lo puede hacer. Ya está comprometido en vivo el chácara. Le mando un abrazo, coronel. Un fuerte abrazo y un saludo a toda allá a la audiencia y gracias por escucharme. Muy bien, pasó con este entusiasmo que es contagioso en cierta medida el coronel Augusto Esteban Bilgré de la Madrid por Despertando en la Ciudad en la 88.7. Despertando en la Ciudad, Magazine Radial, de lunes a viernes, de 9 a 11:30, con la conducción de Ricardo Giacone, por FM Ciudad Pringles, 88.7 MHz, la radio.